Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Les saluda Luis Aracho dándoles la bienvenida a FH Almería Radio, el informativo agrícola para estar al día de todo lo que sucede en el campo almeriense. Ya saben ustedes que nos están escuchando en Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de Poniente y Campo de Níjar, en marcadoralmería.com y en las redes sociales de FH Almería Radio, donde tienen ustedes el repositorio de todos los programas, por si se han perdido alguno o por si quieren ahondar en la información de cualquiera de ellos, pues lo tienen a un clic. Nosotros ahora nos adentramos en una hora completa de información y lo vamos a hacer con nuestro compañero de la redacción, Fran Fernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Luis. Bueno, pues el agricultor en Almería se enfrenta a muchos problemas, el aumento de los costes, muchas veces la criminalización por parte de su competencia de terceros países, también la competencia desleal, y todo esto pues muchas veces puede hacer que las cifras que arroja el campo almeriense pues no siempre sean positivas o a veces incluso puedan llevar a confusión. Es lo que pasa hoy si nos adentramos en los titulares del día, y es que por una parte en FH Almería podemos leer que el 84% de empresas de frutas y hortalizas reunidas en AECOC prevé aumentar sus ventas en 2025 y 8 de cada 10 ha crecido en valor y volumen en el año 2024. Y justo en el enlace de al lado tenemos una noticia que dice que España pierde producción hortofrutícola y sale del ranking mundial de los 10 primeros, pasando de ser el octavo a ser el 11º. Como ven, son informaciones que, a primera vista pueden parecer contradictorias, pero que en el programa de hoy vamos a tener tiempo para analizar y para poder ver exactamente dónde está la trampa. Para ello vamos a tener con nosotros a Andrés Góngora, que es secretario provincial de COAG, y el cual pues nos va a contar un poco qué hay detrás de estas cifras y cómo ve el panorama de la agricultura almeriense. También vamos a aprovechar para preguntarle sobre otros asuntos, por ejemplo, cómo está llegando todo ese tema de subvenciones, cómo se está preparando Almería para la Feria Alemania, para Fruit Logística, qué hay detrás de ese cambio en la ley de representatividad, y todo eso lo vamos a tener aquí. Por supuesto, también vamos a tener nuestra sección de análisis, donde junto a José Antonio Gutiérrez, el director de este programa, pues vamos a ir analizando un poco los sonidos que nos ha dejado el día en lo que a agricultura se refiere. Como siempre aquí en Radio Marcador Almería, en FH Almería Radio, vamos a hacer una pausita y vamos con la pizarra de precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En Plásticos y Claraboyas Matilla nos esforzamos cada día del año en hacerte llegar la mejor luz a través de nuestros productos y servicios. Por eso te invitamos a cambiar la claraboya fija de tu dúplex por una de apertura con manivela o eléctrica. Encuéntranos en nuestras instalaciones del Polígono Sector 20 o visita nuestra web www.plásticosmatilla.com. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 14 de enero de 2025 y empezamos con los tirabeque.
un único corte de 5,86. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,28 y un último de 4,94. Vamos ahora con las judías, empezando por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,16. La tabella ha tenido un único corte, 4,66. Vamos ahora con la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 10,80 y un último de 6,70. La perona semi ha tenido un primer corte de 7,18 y un último de 6,76. La perona roja, un primer corte de 7,34 y un último de 5,84. La rastra, un primer corte de 8,76 y un último de 8,44. La estrique, un primer corte de 9,56 y un último de 6,36. La emerite, un primer corte de 6,28 y un último de 5,46. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 1 euro. El español ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,30. El Almería, un primer corte de 1,55 y un último de 1,47. Momento para los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,44 y un último de 1,19. El gordo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,11. El blanco, un primer corte de 1,06 y un último de 0,98. Hablamos de berenjenas, empezamos por la rallada, que ha tenido un primer corte de 2,56 y un último de 2,11. La larga ha tenido un primer corte de 2,40 y un último de 2,25. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,77. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,11. El ramo, un primer corte de 1,25 y un último de 1,12. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,03. Y terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,85. El padrón ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 5,68. El italiano verde, un primer corte de 1,79 y un último de 1,47. El italiano rojo, un primer corte de 1,75 y un último de 0,89. El lamullo verde, un primer corte de 1,80 y un último de 1,30. El lamullo rojo, un primer corte de 1,53 y un último de 1,21. El lamullo amarillo, un único corte de 2,01. El California verde, un primer corte de 1,38 y un último de 1,18. El California rojo, un primer corte de 1,47 y un último de 1,31. Y terminamos con el pimiento California amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,27 y un último de 1,97. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 14 de enero de 2025. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Vamos ahora a hacer el repaso a los principales argumentos de la actualidad agrícola. Lo hacemos con nuestro compañero de la redacción de FH Almería, Fran Fernández. España ha salido del ranking mundial de los 10 principales productores de frutas y hortalizas. Pues sí, Luis, lo ha hecho cayendo del 8º puesto en 2020 al 11º en 2023, según los últimos datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Mientras la producción mundial creció un 1,5%, España pasó de 32 a 28 millones de toneladas, siendo superada por Indonesia, Egipto y Ucrania. En contraste, países como China, India y Estados Unidos mantienen sus posiciones de liderazgo, mientras que Rusia estabiliza su producción en 35 millones de toneladas. El retroceso español en el ranking se debe a una disminución de su producción en un contexto donde otros países han logrado crecer. Indonesia subió al 8º puesto con 34 millones de toneladas, Egipto al 9º con 33 millones y Ucrania, aunque redujo su producción a 30 millones de toneladas, también adelantó a España. Estos datos recopilados por Fosfat y procesados por FEPEX incluyen frutas y hortalizas frescas, tomate para industria y uva para vinificación, reflejando una tendencia que sigue en actualización.
Y ahora tenemos otra noticia que dice que el sector de frutas y hortalizas cerró 2024 con un crecimiento tanto en volumen como en valor, según el informe Pulso del sector de frutas y hortalizas de AECOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Como decía al principio del programa, Luis, parecen noticias contradictorias, pero vamos a explicarlo porque el 76% de las empresas aumentó su producción respecto al año anterior y el 36% logró un incremento superior al 5%. En términos de valor, el 84% de las compañías experimentó crecimiento, mientras que solo un 12% redujo sus resultados. Además, el 64% de las empresas cumplió sus expectativas de ventas, consolidando un año positivo para el sector. De cara a 2025, las perspectivas son moderadamente optimistas, aunque el 52% del sector cree que habrá cierto estancamiento, el 48% espera seguir creciendo. A nivel empresarial, el 84% de las compañías confía en aumentar sus ventas y un 36% prevé mejorar su rentabilidad. Sin embargo, el 52% considera que sus márgenes se mantendrán estables y un 12% teme pérdidas. Estos datos reflejan un sector dinámico y con expectativas de consolidación en el año nuevo. Bueno, pues aquí tenemos el núcleo del asunto. España va mejor, va peor en lo que a frutas y hortalizas se refiere, porque estas dos noticias pues parece que son contradictorias. En unos minutos vamos a tener por aquí a Andrés Góngora de Coag, le vamos a hacer esta pregunta y vamos a tener tiempo de analizarlo a fondo. Vamos a continuar con el repaso informativo con un último asunto, y es que el aceite de oliva empieza 2025 con un 50% o siendo un 50% más barato que en la campaña anterior. Lo que no cambia es que el precio de este producto vuelve a ser noticia, ya que ha comenzado el año con una fuerte caída, situándose un 50% por debajo de la campaña anterior y más de un 40% por debajo del inicio de la actual cosecha en octubre, según el Ministerio de Agricultura. En la primera semana del año, Luis, el aceite de oliva virgen extra ha cotizado a 4,39 euros por litro, el virgen a 3,98 euros y el lampante a 3,57 euros, con descensos significativos respecto a 2024. En comparación con la última semana de diciembre, los precios también han seguido bajando ligeramente, con reducciones del 0,51% en el virgen extra, el 0,59% en el virgen y el 0,60% en el lampante. Estas caídas reflejan un mercado en descenso marcado por una mayor oferta y ajuste en la demanda. Bueno, hemos podido analizar este tema del aceite en algunas entrevistas que pueden ustedes escuchar en nuestro repositorio de podcast con algunos de los productores más importantes de la provincia de Almería, que nos contaban que la bajada del precio en origen podía tardar más o menos en reflejarse en su precio de comercialización, y que también pues respondía a diferentes asuntos, entre ellos parece que a un aumento de la producción. Muchas gracias, Francisco. Nosotros vamos a continuar, o mejor dicho, a terminar este repaso informativo como siempre con el riesgo de incendios y la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. El riesgo de incendios, ya se lo digo, no es especialmente alto, es bajo o moderado en toda la provincia. Así que vamos al capítulo de la Agencia Estatal de Meteorología, del parte meteorológico, y vamos a hacerle, como estos últimos días, especial caso a las temperaturas, porque en el tema de precipitaciones pues apenas vamos a tener probabilidad en los próximos días, sí un poquito en el Valle de la Almanzora, ya llegaremos a eso, pero las temperaturas sí nos interesan porque esa bajada de temperaturas que estamos viviendo pues puede afectar a los cultivos. En concreto, hoy martes 14 y mañana miércoles 15 vamos a tener en la Almería capital 6 grados de mínima y 8 grados de mínima mañana miércoles 15. Va a subir un poco la temperatura, que de nuevo de cara al jueves va a bajar, situándose en los 6 grados para volver a subir el viernes. O sea, es una montaña rusa. Martes 6, miércoles 8, jueves otra vez 6 y viernes 9. Así que así están las temperaturas para el fin de semana. Pues espera que estemos en los 7 grados de mínima. Las máximas no van a cambiar apenas, entre 17 y 18 grados. Nos vamos ahora al poniente, donde la temperatura está un poquito más estable que en la capital almeriense. Estable me refiero a fría, porque vamos a tener 7, 6 grados de mínima. Estoy hablando de martes, miércoles, jueves y viernes. Vamos a estar en torno a los 7 y 6 grados de mínima, lo que sin duda puede afectar a los cultivos. La máxima pues no va a subir de los 18 grados. Nos vamos ahora al Levante, donde en el panorama de precipitaciones pues apenas hay probabilidad, y las temperaturas están un poquito más frías. Hasta el jueves se espera que haya una mínima de 4 grados y una
máxima de 15. De cara al viernes va a subir un poco, vamos a llegar a los 7 grados de mínima, que tampoco es que sea calor, pero de cara al fin de semana pues va a volver a desplomarse, llegando hasta los 3 grados de mínima el sábado. Vamos a terminar este repaso con el tiempo en el Valle de la Almanzora, donde de cara al viernes sí que puede haber probabilidad de precipitación. Tampoco mucha, pero así lo refleja el panel de la Agencia Estatal de Meteorología, y las temperaturas bastante más frías. Hoy y mañana 1 grado de mínima, y a partir del jueves va a subir un poco, pero tampoco mucho, porque nos vamos a quedar en los 3 y 4 grados de mínima todo el fin de semana y el comienzo de la semana que viene. Ya saben, temperaturas bajas también es lo propio de las fechas en las que estamos, pero no por ello se lo vamos a dejar de contar. Esto es FH Almería Radio, vamos a hacer una breve pausa y continuamos. Hoy nos hemos encontrado en pues en la actualidad agrícola de la provincia y de España en general, dos noticias que me han parecido que pueden ser contraintuitivas, me han parecido que puede causar confusión. Porque por una parte hemos leído la información de que el sector de frutas y hortalizas ha cerrado 2024 con crecimientos tanto en valor como en volumen y se muestra optimista respecto a 2025. Así lo ha señalado Bárbara Calvaresi, responsable del sector de frutas y hortalizas de AECOC. Sin embargo, también hemos leído otra noticia, y es que España ha perdido producción hortofrutícola y ha salido del ranking mundial de los 10 primeros. La producción mundial de frutas y hortalizas se sitúa en 1.967 millones de toneladas, según los últimos datos de años completos de la FAO, que muestran un ligero crecimiento con relación al año anterior. Sin embargo, en el ranking de los 10 primeros países productores ha pasado España de estar en el número 8 a estar en el número 11. Entonces, para aclararnos un poco, para hablar de estos temas y para hablar de otros temas, y también para felicitarle el año, porque siempre es un placer tener con nosotros a Andrés Góngora, que es secretario provincial de COAG y además responsable estatal de frutas y hortalizas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Entonces, encantado. Yo venía a preguntarte por esta noticia y por este contraste, ¿no? Se nos dice que España ha salido del ranking mundial de los 10 primeros, pero también estamos viendo que, al parecer, el 84% de empresas de frutas y hortalizas prevé aumentar sus ventas. Entonces, realmente, bajo tu opinión, bajo tu punto de vista, ¿con qué sensación nos tenemos que quedar más? Bueno, está claro, para nosotros el proceso es un proceso de retroceso en cuanto a producción, y esto lo llevamos denunciando ya algún tiempo, y el agricultor, y en Almería desgraciadamente este año lo estamos padeciendo de forma muy clara, muy nítida. Lo estamos viendo como nuestra superficie puede incrementarse a nivel nacional. Se puede dar incremento en cuanto a superficie, no precisamente en la provincia de Almería. Aquí estamos muy limitados fundamentalmente por los temas de agua, pero aunque la superficie global se pueda estar aumentando a nivel nacional, el dato fundamental es que se pierde producción, y se pierde producción por varios motivos. Nosotros apuntamos directamente a las limitaciones en materia de reglamentos comunitarios a la hora de incorporar fundamentalmente nuevos productos fitosanitarios, nuevas herramientas para poder combatir plagas, combatir enfermedades, como el elemento fundamental a la hora de perder producción. Por lo tanto, España, como miembro de la Unión Europea, no es algo solo exclusivo de Europa, está perdiendo capacidad productiva. En el año 2024 no tenemos la cifra, pero tenemos cerrado el año 2023, y ahí el sector hortofrutícola
retrocedió en un 5% su capacidad de producción, o sea, sus datos totales de producción. Nosotros creemos que en 2024 esa cifra se va a volver a repetir. No solamente se puede apuntar hacia las cuestiones fitosanitarias, no creo que sea solamente eso. Nosotros lo calificamos como la principal cuestión, las limitaciones medioambientales, pero hay otras limitaciones y hay otras cuestiones que influyen. La normativa laboral o los temas relacionados con la mano de obra también pueden estar detrás. Sabemos que hay agricultores que están decidiendo dejar de plantar o cambiar de cultivo precisamente por tener dificultades a la hora de encontrar mano de obra. Y luego la competencia de terceros países también puede estar detrás de ese retroceso en cuanto al volumen de producción. Esa noticia a la que aludía de que se estaba creciendo, nosotros no la compartimos y solo se crece en ese concepto de poder aumentar superficie en algunos momentos, ¿no? O poder crecer en algunas líneas de exportación, y esos datos sí pueden apuntar hacia un crecimiento, pero desde luego que no se crece en volumen neto de producción. Uh-huh. Si continúa esta tendencia de malas cifras en la producción, bajo tu punto de vista, ¿crees que la agricultura de Almería está más blindada que la de otros puntos de España debido a su profesionalización, debido a, bueno, pues toda esa industria auxiliar que está aquí muy bien planteada? ¿Tú crees que está un poco más protegida que a lo mejor otros sitios de España donde puede haber producción un poco más, llamémoslo así, casual? Tenemos puntos a favor como sector agrario almeriense, como sector profesional. Creo que tenemos puntos a favor porque nuestra agricultura es un modelo profesional de agricultura, no es un modelo parcial o una actividad parcial. Aquí nos dedicamos a la agricultura, nos dedicamos a esto, no lo compaginamos con otras actividades y por eso nos hace más resistentes, ¿no? Porque no tenemos a otro sitio donde agarrarnos. Pero luego es verdad que tenemos otros puntos que van en contra, ¿no? Y es, por ejemplo, que nuestro mercado es un mercado europeo y es un mercado a través de cadenas de distribución agroalimentaria. No estamos trabajando, no se tiene un mercado de cercanía o un canal corto, porque es imposible, ¿no? Nuestro volumen tan grande nos hace no poder plantearnos ni siquiera un mercado nacional, ¿no? Fíjate que el 70% de lo que producimos en el sector se tiene que destinar a la exportación porque el consumo nacional lo tendríamos copado, ¿no? Eso es una debilidad en el sentido de que en el mercado internacional tienes que entrar a competir con importaciones de otras zonas de producción con conceptos diferentes de producción. Pero creo que dentro de lo que cabe tenemos una posición fuerte en ese sentido de que la profesionalidad nos puede hacer permanecer más tiempo. No lo sé, es muy difícil poder alumbrar qué va a pasar en el futuro. Creo que la agricultura de Almería tiene futuro, el modelo que nosotros tenemos, en el que la incorporación de fondos de inversión que vean en el sector atractivo a día de hoy todavía no lo es, sin embargo lo vemos como en fruta o en lechuga, por ejemplo, sí que los fondos de inversión están haciéndose de grandes explotaciones. En el invernadero es más complejo porque todavía el trabajo manual es lo fundamental y ahí va a tener mucho que decir en el futuro la mecanización del sector y eso está por ver, si este sector va a llegar a un nivel de mecanización o de automatización alto o no. A día de hoy no lo tenemos, ya lo saben todos los agricultores, que el trabajo en el invernadero es manual, pero hemos visto como otros sectores sí que se han mecanizado. El sector del olivar, fijaros con el superintensivo, como ya prácticamente está todo mecanizado, o sectores como los frutos secos, el cereal, o sectores como incluso la fruta de hueso, ¿no? Todo lo que es fruta también se está mecanizando. Dependiendo de los procesos de mecanización va a tener mucho que decir el futuro de nuestro sector. Bajo nuestro punto de vista
es positiva la nueva tecnología, pero también tiene sus riesgos, ¿no? Ujú. Vamos a cambiar de asunto porque hay una noticia que ya tiene un tiempo, tiene un mes, es del 19 de diciembre, pero a mí me llama mucho la atención y creo que eres la persona adecuada para explicarnos un poco qué puede haber detrás. Estoy hablando de que el Congreso ha enviado al Senado el cambio de ley de representatividad agraria. El Consejo Agrario es el órgano consultivo adscrito al Ministerio de Agricultura y en él pues participan organizaciones, actualmente 3, Asaja, COAG y UPA. Y este proyecto de ley, al parecer, pues va a permitir la entrada de una cuarta. Estamos hablando de unión de uniones de agricultores y ganaderos. Entonces yo esto no entiendo bien a qué se debe, si es necesario y por qué ahora. ¿Qué nos puedes contar tú de este pequeño follón? Bueno, es un tema que es verdad que pertenece más al debate interno de las organizaciones. Quizás el agricultor vive un poco ajeno a este tema, ¿no? Pero es muy sencillo. O sea, aquí hay una organización que se creó hace ya algunos años, que es la Unión de Uniones, que lleva persiguiendo formar parte de la interlocución agraria. Bajo nuestro punto de vista no debe de estar porque no es representativa, salvo en algunas comunidades autónomas muy vinculadas a movimientos nacionalistas, fundamentalmente en Cataluña. Y bueno, esto es un tema que lo llevan planteando, que ellos quieren una interlocución directa con Madrid, ¿no? Al final el Ministerio se le ha presionado por parte de algunos grupos políticos. En los procesos de movilización, la Unión de Uniones o esta organización que, como digo, está muy presente, sobre todo en Aragón, Castilla-La Mancha, pero fundamentalmente en Cataluña, es donde la Unión de Payesos, que es quien forma parte fundamental de la Unión de Uniones, es quien más ha presionado, pues firmaron el acuerdo con el ministro. La COAG no quiso firmar, Asaja tampoco, firmó la UPA y esta Unión de Uniones, y el pago ha sido pues modificar la ley de representatividad para aceptarlos como organización representativa a nivel nacional, cuando, insisto, no lo son. Y han hecho pues un encaje para simplemente demostrando tener un 10% de representatividad a nivel nacional, cosa que van a conseguir pues con Cataluña y con algún territorio más, pues le van a poner una silla en ese órgano de interlocución, que tampoco es que el ministro le haga demasiado caso, ni el ministerio le haga demasiado caso, pero es el pago por haberse doblegado a los intereses del ministro de Agricultura. Simplemente eso. Ya digo, no va a afectar al día a día del sector agrario, del agricultor en su trabajo, afecta más al debate interno que tenemos en la organización, pero no podemos aceptar bajo ningún concepto de que se rompa un marco de interlocución que estaba siendo estable por muchos gobiernos, porque esto viene desde la transición democrática, y que ahora pues el ministro Luis Planas ha roto con el beneplácito del Congreso. Dicho sea de paso, está en el debate en el Senado, pero seguramente se va a aprobar y va a dar entrada pues en ese marco de interlocución a estas organizaciones que, como digo, pertenecen a algunas comunidades autónomas o algunas, sí, sobre todo a Cataluña, pero que no representan al conjunto de los intereses de la agricultura española. Desgraciadamente, pues ha sido el pago por doblegarse a los intereses del ministro, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que nos importaba mucho conocerlo porque apareció esta noticia hace un mes y no entendíamos muy bien lo que había detrás. No quiero quitarte mucho más tiempo, pero sí que hay un par de asuntos que no me gustaría que se me quedaran en el tintero. El primero es el tema de las ayudas, porque hemos estado hablando de muchas ayudas, bueno, sobre todo por parte de la Junta de Andalucía, que ha sacado ayudas para el tema de la construcción de embalses, la incorporación de jóvenes agricultores, seguros agrarios. Entonces quería preguntarte, por una parte, ¿cómo se está percibiendo, ¿no? Esa llegada de las ayudas? Y luego también quería preguntarte por bueno, expectativas de la agricultura de Almería frente a la feria de Berlín, ¿no? A Free Logística. Bueno, en el capítulo de ayuda estamos en el inicio del programa de desarrollo rural europeo, por lo tanto, ese programa de desarrollo rural, el PDR de Andalucía, después de la reforma de la PAC, que es cuando los fondos se liberan para este periodo. Va a durar desde el año
bueno, esto viene del 23 y va a durar hasta el año 2027, este es el presupuesto que estamos trabajando, y por eso hay tanta convocatoria de ayuda en estos momentos. Es el momento de solicitarla. Luego, sobre todo me dirijo a los jóvenes que tengan interés en incorporarse en los próximos meses o incluso en los próximos años. El momento de solicitar la ayuda es ahora. La Junta nos está diciendo que va a ser la única convocatoria de incorporación de jóvenes, la que ahora mismo se está solicitando. Hasta después del año 27 seguramente no va a haber nueva convocatoria. Por lo tanto, le queda un mes de plazo, le queda poco plazo para hacer las solicitudes. Hemos conseguido que se ampliara el plazo porque terminaba ahora en el mes de enero, se va a ampliar hasta mediados de febrero, queda nada, pues apenas un mes, algo menos de un mes, y el que quiera solicitarla, el momento ahora. No va a haber una convocatoria anual, ya lo llevamos mucho tiempo pidiendo, pero no lo va a haber. O sea, el año 26 seguramente no va a haber convocatoria de incorporación de jóvenes, y por eso es importante que lo soliciten ahora. Ahora, estamos en pleno, o sea, en las oficinas de COA ahora mismo están en pleno proceso de solicitudes. Son cientos los agricultores que están yendo a incorporarse, los jóvenes que están solicitando, también ganaderos, esto no es solo para agricultura, y como digo, el momento es ahora. Creía que iban a haber más, aunque hay bastantes, pero bueno, creo que por el volumen que se está empezando a ver en estos ya casi 2 meses que llevamos con las solicitudes, creo que todo el que solicite va a tener ayuda, porque creo que va a haber presupuesto suficiente, salvo que en los próximos días hubiera una avalancha de solicitudes que no creo, ¿no? Entonces, animar a que lo hagan. Y del mismo modo que ha salido también algunas ayudas para las comunidades de regantes, como tú dices, sobre todo para el tema de embalses, que nos parece bien. Hay que aumentar la capacidad de embalsar agua que tiene la provincia de Almería, pero esto va destinado a eso, a comunidades de regantes, a juntas centrales de usuarios, y lo mismo, ¿no? El momento es ahora, y muy probablemente hasta después de 2027 no vuelvan a haber nuevas convocatorias, ¿no? Pero sobre todo la de jóvenes es la que más nos preocupa, y estamos peleando porque salga algo para modernización de invernaderos, a ver si antes del verano sale la convocatoria. No está claro que vaya a salir. Y lo que más nos preocupa son las ayudas de los afectados para la dana, que la Junta de Andalucía sigue sin sacar había un compromiso de sacar una línea de ayuda para los afectados por el granizo, pero no ha salido. Salió la del gobierno central, que en estos días se ha estado peritando por parte de Agroseguros, pero la de la Junta de Andalucía está comprometida, pero a día de hoy no la tenemos. Y bueno, hace ya demasiado tiempo que fue el granizo, y a estos agricultores aún no se les ha podido gestionar ninguna ayuda, y desde luego que no han recibido absolutamente nada, y eso sí que es, bajo nuestro punto de vista, muy grave, ¿no? Uh-huh. El tema de la feria, de la feria logística, ¿cómo lo ves? Sí. Ya que terminamos con eso. Perdona, se me había ido. Bueno, es interesante, ¿no? Yo creo que Almería tiene que tener presencia. Es quizás la feria más importante, porque es una feria que está muy destinada a la comercialización de nuestros productos. No es la feria de los agricultores, yo insisto mucho en eso. Otra cosa son las ferias agrícolas que pueda haber en Almería o que se puedan dar. Eso es una feria comercial, y hay que ir para dar una imagen de profesionalidad del sector de la comercialización. Por lo tanto, nos parece oportuno, nos parece bien que Almería tenga que estar ahí, pero que se sepa bien claro a lo que se va. Es una feria de comercialización, una feria que tiene que ser profesional y que se tiene que conseguir, pues, afianzar esos mercados que son los europeos, que son los nuestros. Desgraciadamente, la feria de Alemania le pasa, pues igual que ya le está pasando a la de Madrid, y es que también es escaparate de nuestros máximos competidores. No creamos, cuando decimos que allí somos los que vamos a triunfar, allí va mucha gente con muchas zonas de producción que son competidores nuestras. Por eso creo que lo fundamental
es ser profesionales y dar una imagen de profesionalidad. Y sobre todo, un mensaje para nuestro sector comercial es que hay que ir a hablar de precio. No solamente hay que ir a hablar de nuestra capacidad productiva y nuestra capacidad de abastecimiento, sino sobre todo hay que ir a hablar de que el sector necesita un precio y el agricultor necesita unos precios para poder cubrir nuestros costes de producción. Eso es lo fundamental, y si eso significa hablar de contratos o hablar de programas, pues habrá que ir planteando que hay que hablar de contratos y contratos con precios, no solamente hablar de que Almería va a abastecer los mercados, sino que hay que abastecerlos si hay un precio que cubra al menos nuestros costes de producción. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. Nos sentimos un poquito más informados que hace un rato y, lo dicho, siempre atentos a todo lo que pase en la agricultura de Almería. Muy bien, muchas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. En sandía, Rickzuan. Polinización y producción en cada ciclo. Tigriño para ciclo temprano. Coralciño para ciclo medio. Y gatiño para el ciclo tardío. En Rickzuan cubre todos los ciclos. Recuerda, tigriño, coralciño y gatiño de Rickzuan. Tú eliges el momento. Nosotros te damos la mejor opción. Rickzuan. Calidad en cada ciclo de cultivo. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Momento para abrir el episodio de análisis y pues es un momento excelente porque de verdad que tenemos muchísimo que analizar. Aprovecho para saludar a José Antonio Gutiérrez, director de FH Almería. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, no sé cómo estás viendo tú las temperaturas. Hemos dado antes el parte meteorológico. Sé que es un tema que siempre es de mucho interés. Creo que no hay ningún día de esta semana que la mínima vaya a subir de 8 grados, ¿no? Eso ralentiza la producción. Sí, 8 grados, la planta se queda parada y por debajo de 0 grados la planta muere, ¿no? ¿Qué quiere decir que la planta se queda parada? Pues esa facilidad de fructificar bajo plástico se le ralentiza. La planta sigue viviendo, entra en un estado de catarsis. Estasis, ¿no? ¿Se llama? Estasis, catarsis, ¿no? Que, bueno, espera que vengan mejores temperaturas para hacer fluir la savia y seguir fructificando, ¿no? Y lo que hace es que, pues, digamos, de alguna manera, pues, se protege de ese frío, pues, quedándose de esa forma, digamos, aletargada, ¿no? Es cierto que en un invernadero la temperatura por debajo de 8 grados dura poco tiempo. Puede llegar a un momento puntual de la madrugada, a las 4 o las 5 de la mañana, pero cuando empieza a apuntar el sol, el plástico, la cobertura plástica que tiene el invernadero, lo que hace es empezar a emitir ese calor que necesita la planta e inmediatamente la planta pues vuelve a tener una temperatura que le invita a, digamos, a vegetar mejor, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas el volumen de producción de algunas hortalizas, como es el caso del pepino, el calabacín, la berenjena, se reduce considerablemente y eso pues incide de una forma directa en la ley de la oferta y la demanda y suben los precios generalmente, ¿no? Salvo que tengas algún vecino norteafricano que te esté produciendo a la vez que tú aquello que tú no produces, evidentemente, pero estamos teniendo este año un invierno con temperaturas que hacía tiempo ya no teníamos, ¿eh? Te lo digo todo esto por, digamos, esa imagen permanente que tenemos del calentamiento del planeta. Es cierto que hay un cambio climático y hay un calentamiento del planeta, pero no solo pensemos que es que el planeta va a estar calentándose y ya está, sino que hay oscilaciones en temperaturas, que es lo que estamos viendo, y estamos teniendo inviernos que están siendo verdaderamente crudos, porque hay partes de España en las que están las temperaturas 10 grados bajo cero, que eso para España no es una cosa normal, y también estamos viendo en verano que hay unas temperaturas que se acercan a los 45 grados con mucha facilidad en esos mismos sitios que ahora estamos viendo. Uh-huh. 10 grados bajo cero, que son las zonas de Ciudad Real, de La Mancha, de Teruel, digamos en la zona centro, donde no tienen
no tienen, digamos, el cobijo de la brisa marina de alguno de los océanos o mares que rodean la península ibérica, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues aquí ya saben los oyentes que siempre vamos a estar dando información de las temperaturas para que estén prevenidos. Vamos a ir al tema principal que estamos abordando en el programa de hoy. Acabamos de hablar con Andrés Góngora, secretario provincial de COAG, y se lo hemos preguntado, ya que hoy hemos amanecido con dos noticias que pueden parecer que son contradictorias. La primera es que España ha perdido su posición dentro de los 10 países de mayor producción hortofrutícola. Ha salido del ranking, ha pasado del 8 al 11, del 8º al 11º, y ha sido adelantado por países que, bueno, pues no solamente no han perdido producción, sino que además han pisado un poco el acelerador y, por supuesto, pues sigue estando por detrás de países que van a ser siempre líderes, como China, India, Estados Unidos, por una cuestión de tamaño. Pero es que esta noticia ha venido junto a otra que dice que el 84% de empresas de frutas y hortalizas reunidas en AECOC prevé aumentar sus ventas en el año 2025. Entonces le hemos preguntado a Andrés Góngora y él ha dicho que para él es un balance mayormente negativo. No sé qué opinas tú. Bueno, primero hay que situar en contexto la respuesta de Andrés Góngora, que es un profundo y sabio conocedor de lo que está pasando en la agricultura y sobre todo en el sector hortofrutícola por el cargo que tiene, es responsable nacional de fruta y hortalizas. Yo pienso que de la organización agraria más importante que hay ahora mismo, junto con Asaja, en este país, ¿no? Evidentemente, yo creo que Andrés se refiere al contexto general y posiblemente tenga toda la razón del mundo con lo que dice, porque a nivel nacional es posible que muchas plantaciones hayan dejado de producir por el aumento de los insumos fundamentalmente, ¿no? Y porque producir fruta y hortalizas en España fuera del invernadero pues es una tarea complicada, ¿no? Y si a eso le añades que tienes que arriesgar un poquito más por el aumento de los costes de los abonos, de los combustibles, del transporte y de otra serie de elementos, pues no me extraña absolutamente nada que ese dato negativo pues sea eso, un dato negativo. Otra cosa muy diferente, si le preguntamos a Andrés, ¿qué sucede en Almería? En Almería, pues es posible que podamos tener una reducción en un momento determinado de la producción, ¿no? Pero en un momento determinado. ¿Por qué? Pues porque ha caído granizo y se ha perdido parte de la producción, porque el Parvis Pinus no sigue, digamos, atacando de una forma en la que no encontramos una manera efectiva de poder combatirlo, que haya aparecido algún virus o algo así, evidentemente, o simplemente porque haya llegado un invierno que no sea esa primavera que solemos tener en los inviernos en Almería, como este que estamos teniendo ahora, porque nadie esperaba que íbamos a tener temperaturas de 7 grados o que a plena luz del día iba a tener en la calle a las 5 de la tarde 11 grados, como estamos teniendo, ¿no?, en un sitio como El Ejido. No. A mí me da la sensación que esa noticia negativa sí afecta a España, pero que no afecta a Almería. Y eso es lo que la opinión que yo tengo al respecto. ¿Por qué digo esto? Porque no tienen la sensación de que Almería esté ni dejando de producir ni alejándose los ciudadanos, los profesionales de la agricultura, sino todo lo contrario. Todo el mundo quiere buscar fincas para producir, para comprar, para invertir, para realizar, para hacer. Lo hemos visto con la Dana, que se han caído muchos invernaderos. Muchos de ellos ya están totalmente levantados, flamantes, nuevos, a estrenar. Con lo cual, vemos que la actividad en la agricultura de Almería es muy intensa. Y que eso de que vaya a dejar de producir Almería ni lo veo posible, ni lo veo cercano, ni lo veo ni siquiera opinable, ¿no? Ahora, en el contexto general, pues evidentemente yo creo que la noticia no es una buena noticia, como dice Andrés Góngora, y que efectivamente se habrá producido, si los datos dicen eso. Uh-huh. Yo lo que le he preguntado a él es si el modelo Almería, que es un modelo que se caracteriza por
tener una gran tecnología, tener una gran división del trabajo, tener una gran industria auxiliar muy asentada. Si todo eso puede proteger a Almería en un hipotético contexto de retroceso de la producción a nivel español o a nivel europeo, si el modelo Almería blinda a la producción en nuestra provincia. ¿Qué opinas tú? Pues hombre, el modelo Almería es un modelo exitoso, ¿no? En los años 80 se corrigió una desviación que hubo por el interés de una empresa de crear una macrosuperficie de 1000 hectáreas, que fue lo conocido hoy todavía como Tierras de Almería, ¿no? Que eso no dio resultado. Pero sin embargo la empresa familiar con explotaciones que las más grandes suelen rondar las 50 hectáreas, las más pequeñas en torno a la media hectárea o la hectárea, eso sí da resultado. Y luego, lo que es la formulación técnica de mezclar industria con elementos naturales, evidentemente, pues es un resultado extraordinario, porque aquí tenemos una agricultura muy sostenible en la que sabemos usar muy bien el agua. El uso racional del agua te lleva a consumir menos abono. Eso reduce los costes y luego pues usamos el plástico para multiplicar el efecto de esas 3000 y pico horas de sol que tenemos anualmente en la agricultura de Almería. Aparte de que, bueno, pues tenemos la suerte de estar en una tierra que tiene una cordillera montañosa que permite recoger agua para el acuífero, porque es caliza y recoge todo el agua y la conduce al subsuelo, donde hay un enorme acuífero que es el soporte fundamental que tiene, sobre todo en el poniente almeriense, los invernaderos, ¿no? Y a todo esto pues también tienes que añadir otro tipo de prácticas que conocemos, como es la insolarización para desinfectar invernaderos sin la necesidad de usar productos químicos, el uso del viento para polinizar, el uso de los abejorros para polinizar, el uso de las abejas para polinizar, el uso de los insectos para combatir las plagas y, en definitiva, digamos, una fórmula combinada de industria y naturaleza para conseguir las hortalizas saludables, sostenibles y con la máxima calidad. Uh-huh. Hablando de la agricultura española, hablando de noticias contradictorias también, muchas veces se plantea la duda y se plantea en programas, pero seguramente también se plantea muchas veces en conversaciones del día a día, si en general el gobierno de España, la Junta de Andalucía, Europa, ayuda o no a el sector almeriense. ¿Por qué saco este tema a colación? Pues porque hoy ha venido a hablar Ramón Fernández Pacheco, es el consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía y bueno, pues en una intervención pública ha dicho lo siguiente. Cumplimos con los agricultores, cumplimos con los ganaderos y cumplimos con Europa, para que ni un solo euro que viene de Bruselas se quede en el cajón y mucho menos tenga que ser devuelto. Hemos cumplido con las reglas que nos marca la Comisión Europea, hemos cumplido con la N+3 y lo hemos hecho con un superávit en el cumplimiento de los fondos asignados de más de 58 millones de euros. Esto quiere decir que lo que recibimos lo invertimos para que cada euro se multiplique y genere riqueza y empleo. Viene a decir el consejero que la Junta ha ejecutado más de 1.786 millones de los fondos del Programa de Desarrollo Rural. Estamos hablando de un 85% del total. Y vienen a decir también que el gobierno andaluz pues ha logrado hasta el momento más de 58 millones de superávit en su ejecución, que se ha destinado a ayudas al sector. Entonces, visto esta información que nos viene desde la propia Junta de Andalucía, ¿tú dirías que se puede aseverar que las administraciones empujan la agricultura de Almería o, como en todo, hay matices? Yo creo que sí. Yo creo que sí, que empujan muchísimo, no solamente por lo que acaba de decir Pacheco, sino, por ejemplo, los programas operativos que se desarrollan en Almería todos los años
es evidente que se aplica en lo que se tiene que aplicar. ¿Por qué? Porque estamos viendo unas infraestructuras cada vez más modernizadas para los agricultores, con una capacidad de producir de una forma extraordinaria y evidentemente pues el resultado de aplicar esos fondos que llegan de Europa, que llegan en grandes cantidades. Hay que poner de manifiesto que Almería es la provincia andaluza que más organizaciones de productores de fruta y hortalizas tiene de toda Andalucía. ¿Qué significa organización productora de fruta y hortalizas? Pues son organizaciones que están reconocidas para recibir esa ayuda y poder aplicarlas, evidentemente, ¿no? Entonces, con lo cual, yo creo que sin esas ayudas, ahora mismo el estado de la agricultura almeriense no sería el que es. Estaría en pie y estaría funcionando y tendría unos resultados seguramente positivos, pero la brillantez que hay en algunas fincas, en algunos modelos de producción y en algunos agricultores, pues no hubiera sido posible si no hubieran tenido, digamos, ese apoyo ahora mismo de la Unión Europea. Y también hay que recordar una cosa: no vayamos a pensar que las ayudas solamente vienen a solucionarte parte de tu negocio. Las ayudas se generan también para conseguir, por un lado, los alimentos y para conseguir recaudar impuestos, evidentemente. ¿Dónde no se invierte? En aquellos sitios y en aquellas parcelas donde prácticamente va a ser imposible tener un retorno del dinero invertido. Allí donde es posible recuperar ese dinero a través de los impuestos, pues sí se invierte. Y se está invirtiendo en Almería desde hace muchísimos años a través de la PAC, los fondos operativos y las ayudas que ha comentado el consejero en el audio que hemos escuchado. Bueno, pues ya apenas nos quedan 5 minutitos de programa. Vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para analizar una entrevista que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha concedido esta semana, porque lo que el ministro ha venido a decir es que España, o más bien que Europa, tiene que pues fijarse en España para marcar lo que sería las políticas, ¿no?, que vienen en el futuro. Vamos a escuchar algunos fragmentos de la entrevista y la vamos comentando. El nuevo ciclo político en la Unión Europea, lógicamente, el comienzo de la discusión de la nueva política agrícola común y las nuevas perspectivas financieras. Es un menú amplio, muy largo, muy completo, pero donde España tiene que marcar su huella. La PAC ha existido, existe y tiene que continuar existiendo como una política propia de la Unión Europea. Segundo, esa política de la Unión Europea, que es una política a la producción, pero también a la conservación y al mantenimiento de nuestras zonas rurales, tiene que tener una dotación financiera sólida para hacer frente, por un lado, a las necesidades productivas en materia, lógicamente, de ingresos de renta de nuestros agricultores y ganaderos, y también desde el punto de vista del cambio climático, cómo llevar a cabo todas las medidas en materia de sostenibilidad que son necesarias. Los ecoesquemas de esta nueva PAC han tenido un gran éxito, pero necesitamos continuar apoyando a nuestros agricultores en esa transición hacia modos de producción más sostenibles. Bueno, parece que la música suena bien, pero José Antonio, ¿qué puedes decirme de la letra de esta canción? Pues hombre, mira que hemos criticado a veces el gobierno de Pedro Sánchez, pero yo tengo que reconocer... Con razón algunas veces también. Sí, con razón muchísimas veces. Yo tengo que reconocer que el ministro de Agricultura, que fue antes consejero de Agricultura, conoce bastante bien la agricultura española, fundamentalmente la agricultura de Andalucía, bastante bien la valenciana y la almeriense, y este hombre no suele decir tonterías, no suele decir tonterías y es un profundo conocedor de qué es lo que tiene que hacer. Es cierto que algunas veces nos rompe la disciplina y le escuchamos cosas con las que no nos convence, ¿no? Pero yo creo que él sabe perfectamente el camino que se ha de emprender, conoce que hay algunas exageraciones
que se están produciendo en contra de la producción, en contra de los agricultores. Él algunas veces no puede ponerse del lado de los que él quisiera, y en Petit Comité lo ha comentado, pero es un hombre que dice cosas muy interesantes, y si perteneciera a otro ejecutivo seguramente brillaría bastante más. Yo no sé si tú te has dado cuenta que dentro de todo el movimiento que tienen los ministros de Pedro Sánchez, este es uno de los que menos se ve. Sí, además no ha cambiado en las crisis de gobierno. No ha cambiado la crisis de gobierno, da la sensación como si la agricultura no fuese importante para Pedro Sánchez y su ejecutivo, y sin embargo está ahí en un segundo plano, haciendo su trabajo, aparece cuando tiene que aparecer, y no se le conoce ninguna salida de tono, ningún problema, ni nada que tenga que ver, salvo las manifestaciones que han tenido los agricultores ante el Ministerio, porque no estaban de acuerdo con Mercosur, no estaban de acuerdo con la política que se está desarrollando ahora mismo con Marruecos y el tratado de pesca y agrario de Marruecos y la Unión Europea, y en definitiva pues no se ha metido en ningún problema grave, y dice cosas interesantes. ¿Que es mejorable su labor? Sí. ¿Pero que se puede empeorar considerablemente? Segurísimo. Sí. Bueno, quizá lo único así más polémico sea su apoyo a Mercosur, pero esto ya es un tema del que hemos hablado y del que si queremos volver a hablar va a ser en otro programa, porque nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias, José Antonio, por estar aquí con nosotros, y nos despedimos hasta el próximo programa. Hasta mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 14 de enero de 2025 y empezamos con los tirabeque, un único corte de 5,86. Seguimos con los guisantes, que han tenido un primer corte de 5,28 y un último de 4,94. Vamos ahora con las judías, empezando por la garrofón, que ha tenido un único corte de 3,16. La tabella ha tenido un único corte, 4,66. Vamos ahora con la judía Elda, que ha tenido un primer corte de 10,80 y un último de 6,70. La perona semi ha tenido un primer corte de 7,18 y un último de 6,76. La perona roja, un primer corte de 7,34 y un último de 5,84. La rastra, un primer corte de 8,76 y un último de 8,44. La estrique, un primer corte de 9,56 y un último de 6,36. La emerite, un primer corte de 6,28 y un último de 5,46. Vamos ahora con los pepinos y empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,17 y un último de 1 euro. El español ha tenido un primer corte de 1,55 y un último de 1,30. El Almería, un primer corte de 1,55 y un último de 1,47. Momento para los calabacines y empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,44 y un último de 1,19. El gordo ha tenido un primer corte de 1,30 y un último de 1,11. El blanco, un primer corte de 1,06 y un último de 0,98. Hablamos de berenjenas, empezamos por la rayada, que ha tenido un primer corte de 2,56 y un último de 2,11. La larga ha tenido un primer corte de 2,40 y un último de 2,25. Vamos ahora con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,77. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,31 y un último de 1,11. El ramo, un primer corte de 1,25 y un último de 1,12. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,29 y un último de 1,03. Y terminamos con los pimientos, empezando por el picante verde, que ha tenido un único corte de 1,85.
El Padrón ha tenido un primer corte de 5,86 y un último de 5,68. El Italiano Verde, un primer corte de 1,79 y un último de 1,47. El Italiano Rojo, un primer corte de 1,75 y un último de 0,89. El Lamullo Verde, un primer corte de 1,80 y un último de 1,30. El Lamullo Rojo, un primer corte de 1,53 y un último de 1,21. El Lamullo Amarillo, un único corte de 2,01. El California Verde, un primer corte de 1,38 y un último de 1,18. El California Rojo, un primer corte de 1,47 y un último de 1,31. Y terminamos con el Pimiento California Amarillo, que ha tenido un primer corte de 2,27 y un último de 1,97. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del martes 14 de enero de 2025.